En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema básico y fundamental del derecho penal, y esto es la teoría del delito. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve esta teoría del delito? Y pues esta teoría es necesaria para la configuración del delito, ya que por medio de esta teoría se pueden identificar los requisitos que se requieren para encontrarnos frente a la comisión de un delito. Esto además ayuda a diferenciar entre lo que presumimos es un delito y lo que en realidad es un delito. Y así poder ir determinando la gravedad y además si goza de los elementos suficientes para poder obtener de cierta manera unas condenas justas. En este punto es indispensable indicar que para que exista un delito se requiere a otro sujeto. Este sujeto debe realizar una acción o una omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, para que una conducta sea penalmente relevante, tiene que ser una acción u omisión que pone en peligro o produce resultados lesivos descriptibles y demostrables. Con ello debemos tener presente que no todas las acciones humanas son importantes para el campo penal. Si la conducta realizada por el sujeto es típica, antijurídica y culpable, entonces nos encontramos frente a un delito. Estos elementos, vale decir, se rigen por la preclusividad. Esto quiere decir que se configura el delito uno tras de otro. Si uno de los elementos no se encuentran presentes en la conducta, pues entonces no podemos seguir al siguiente paso. Porque si no se verifica uno de ellos, entonces no podríamos decir que nos encontramos frente a un delito. Por lo tanto, se puede decir que los elementos analizados para determinar que exista un delito, debe haber un sujeto que cometa una conducta. Esta conducta tiene que ser típica, antijurídica, culpable, que se reprocha a la persona, y estos elementos deben verificarse para que pueda ser llamado un delito y pueda pasar a la fase de la punibilidad que habíamos mencionado, es decir, que tenga una correspondencia con la pena. Uno de los primeros elementos que nosotros habíamos mencionado era la conducta. Y esta conducta tiene dos modalidades. Puede ser una acción o una omisión. Es decir, la conducta puede ser sancionada por lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero es menester indicar que no todas las conductas son relevantes para el campo penal, pues las causas de exclusión de conducta que no son relevantes en el ámbito penal, y estas son resultantes de fuerzas físicas irresistibles, de movimientos reflejo o estados de pena y conciencia debidamente conjuntos. Pues bien, la conducta es el elemento básico e inicial del delito, entendiendo que un comportamiento humano voluntario, sea este positivo o negativo, que persigue un propósito. Pero como se mencionó en minutos anteriores, no todas las conductas humanas son relevantes para el ámbito penal, pues estas deben ser punibles para considerarse como tal. Deben ser típicas, antijurídicas, culpables, pues la casualidad por sí sola no basta para poder decir que nosotros nos encontramos frente a un delito. Una vez mencionados los elementos del delito en términos generales, en primer lugar se aborda la tipicidad, que analiza
si la conducta o el hecho realizado por el individuo o por el sujeto está previsto en la ley penal. Este elemento tiene el foco de análisis puesto en la conducta realizada por el sujeto, lo que analiza si la conducta realizada se adecua a la ley penal. A esta adecuación de la conducta a la ley penal se lo denomina juicio de tipicidad. Si la conducta se subsime en la ley penal, entonces hablaremos de una conducta típica. En cambio, si la conducta no encaja en la ley penal, diremos que es una conducta atípica, por lo que deja de ser relevante para el derecho penal. Esto no quiere decir que también deje de serlo para las otras ramas del derecho, es decir, pueden encajarse a las otras ramas del derecho. La doctrina ha proporcionado una suerte de metodología para realizar el juicio de tipicidad. Este juicio, no obstante, debe cumplir con algunos análisis. Básicamente son dos: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva, cabe decir que para que una conducta pase al juicio deben concurrir estos ambos tipos de tipicidad. En primer lugar, en la tipicidad objetiva se analiza si concurren los elementos del tipo penal, es decir, si se cumple con las disposiciones normativas, por lo que se necesita saber todos los requisitos que establece la ley. Dentro de la tipicidad objetiva hay 3 puntos de análisis. Estos son el sujeto, la conducta y el objeto material. En el plano objeto material del delito se establece qué es el objeto físico sobre el que recae la conducta del sujeto activo. El objeto es distinto al bien jurídico protegido, pues el bien jurídico es abstracto, mientras que el objeto material es físico. En la tipicidad subjetiva se analiza el aspecto interno del sujeto, es decir, se determina si la conducta realizada por el sujeto fue con dolo o culpa. En relación a esto, explicaremos qué implica el dolo y qué implica la culpa. Y en relación a esto, qué son los delitos dolosos y los delitos culposos. Asimismo, cabe recalcar que el dolo se produce cuando el sujeto actúa con conocimiento, voluntad y querer. Existe, sin embargo, instituciones que eliminan el dolo, como el error de tipo, cuando el error recae sobre un elemento de tipo penal, el cual puede ser vencible o superable. Se elimina el dolo, pero no la culpa. O invencible, no se sanciona penalmente. Por otro lado, la culpa gira en torno a la conducta de la persona, específicamente cuando se infringe un deber de cuidado o diligencia. Estos deberes de cuidado en algunos casos están previstos en los dispositivos legales. Ahora vamos a abordar la antijuricidad. La antijuricidad analiza si la conducta típica está permitida por el ordenamiento jurídico. Esto porque lo antijurídico es aquello contrario a derecho, pero hay que indicar que no todo lo típico es antijurídico. Así también, la ley penal prevé causas de exclusión de la antijuricidad, donde se establece que no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o por legítima defensa. La antijuricidad puede ser formal y material. La primera, cuando la acción es contraria al ordenamiento jurídico, y la material, cuando tras haber transgredido el ordenamiento jurídico, tiene además un componente
de dañosidad social, lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico protegido. Pues bien, en cuanto a las causas de la exclusión de la antijuricidad, se puede mencionar que no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco existe infracción cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal debidamente comprobado. También nosotros encontramos algunos apartados en el Código Orgánico Penal en donde nos dice, por ejemplo, el artículo 31.1, en donde nos dice a través del cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria. El artículo 31 del mismo cuerpo legal establece el exceso en las causas de exclusividad de la antijuricidad, así también el artículo 32, el estado de necesidad, como también el artículo 33 que nos habla sobre la legítima defensa. Ahora, la culpabilidad analiza a la persona y su culpabilidad en la acción realizada. En tal sentido, se analiza la imputabilidad del delito a la persona. Por ello, el conocimiento del delito es necesario para poder establecer la culpabilidad. No comete el delito aquella persona que no sabe de su conducta, si es típica y antijurídica. Con todo esto se puede afirmar que los dos primeros elementos del delito giran en torno a la acción del sujeto, es decir, a la conducta, mientras que el tercer elemento gira en torno al sujeto mismo. Muy bien, ahora, para que una persona sea culpable, se requiere que la persona sea imputable. Pues existen personas que son inimputables. ¿Y cuáles son estos casos? Nosotros tenemos las personas que tienen una perturbación mental absoluta. Es decir, por su condición, ellos no tienen conocimiento y voluntad sobre sus actos. Así también niños y niñas y adolescentes, ya que ellos tienen una justicia especial que la encontramos en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, una persona imputable es aquella que tiene 18 años y no tiene ninguna perturbación mental. Pero así también nosotros vamos a encontrar que la doctrina reconoce que existen errores de tipo, en donde nosotros vamos a encontrar que las personas pueden ser inimputables cuando tenemos un desconocimiento de la relación de cómo construyó el legislador la normativa. Tenemos también el error de exhibición, en donde la acción es invencible. Así también existen causas de exclusión de la culpabilidad, aunque la conducta esté típica y sea contraria al derecho, no se reprocha. Por ejemplo, tenemos el aborto terapéutico. Para concluir, solo hay delito cuando se supera todos los elementos de la conducta que estén tipificadas con todos sus elementos y estos sean contrarios al derecho y puedan ser reprochados a las personas mayores de 18 años y que actúan con conciencia y voluntad. Y los delitos culposos que a aquellas personas que infringieron un deber de cuidado, es decir, actuaron negligentemente. Muchas gracias. Esto es todo lo que vamos a hablar el día de hoy.